delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y les reciban, coman lo que se ponga delante y sanen a los enfermos que en ella haya, y díganle, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, digan, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, del 17 al 20 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero, ese pero bien grande, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Y estoy con ustedes de que esa lectura merece un amén, amén. Y la voy a dividir en dos para efectos de nuestra reflexión, porque aunque puede sacar a la lectura más detalles, me parece que hay dos detalles importantes que debemos resaltar en la mañana de hoy. El primero es el atributo, la capacidad, la iniciativa y la voluntad de Dios para llamar a quien quiere. El atributo, el derecho, la capacidad y la voluntad que tiene Dios, oiga, porque es el creador de nuestra vida, es el mejor que nos conoce, aún que nosotros y que nosotras. De llamar a quien quiere, cuando quiere y para el propósito que ha determinado. Por eso yo creo que ese no es un asunto en cuestión. Es solamente una oportunidad para afirmarlo. Que el Dios del cielo, cuando estaba en esta tierra ejerciendo su ministerio, se fijó precisamente en gente de todo tipo, gente sencilla, gente pescadora, gente que trabajaba en la agricultura, había un contable, había otro, llamó a las mujeres al equipo de trabajo, y luego un poco más adelante el autor nos está hablando que llamó a otras 70 personas para enviarlas de dos en dos. Y hoy nosotros afirmamos junto con la palabra de Dios que Dios sigue llamando personas en esa cualidad de escoger a quien quiere, de llamarles para el propósito que quiere, de enviarles a la misión que Él quiere. Oiga, y usted y yo hoy estamos un día domingo por la mañana de verano caluroso en la casa del Señor. Yo no sé, porque no puedo penetrar su conciencia, qué es lo que le motiva aquí a estar esta mañana, pero debo entender que tiene que haber una sensibilidad especial, movida sin lugar a duda
por el amor manifestado de alguna forma, para usted separar un espacio en esta mañana calurosa para decir: yo quiero estar en la casa de Dios. Una manera sencilla pero significativa de responder a ese llamado de la voz de Dios, que es general, que es constante, que no dejará de hacerlo, porque el Dios que nos llamó, el Dios que nos creó, es el Dios que está aquí esta mañana, que abre sus brazos, que nos recibe y que nos da su amor. Entonces ese es el primer punto que me gustaría llamar la atención en esta mañana. El designio y el propósito de Dios para nuestras vidas se cumple más allá de nuestras circunstancias. Se cumple más allá de nuestros deseos. Y yo no sé si estos 70 estaban enterados de la posibilidad de que en algún momento Dios les llamara, como suele ocurrir en nuestra vida, ¿verdad? De repente vamos por el mundo y vamos conduciendo nuestra vida, y de momento ocurre algo que puede ser desde lo más sencillo hasta la cosa más extraordinaria. Sentimos el toque de nuestro Dios. Sentimos la voz de Dios diciéndonos: yo quiero tener un encuentro contigo. Yo quiero llamarte a ti porque me eres necesario para la obra de Dios en el mundo. Yo he mirado tu nombre porque te he amado desde el principio de tu creación. Y hoy quiero entablar un diálogo contigo para que sepas tú y confirmemos que el Dios que nos llamó constantemente toca a las puertas de nuestra vida y lo seguirá haciendo. Porque el llamado de Dios es un llamado irrevocable, es decir, no da marcha atrás. Cuando Él determina poner su mirada sobre nuestra vida, tenemos tremendo compromiso con ese llamado. Oh, definitivamente que lo podemos resistir, claro que sí. Pero lo más dichoso, lo más placentero es responder por el mismo amor que Dios nos da a ese llamado que Dios nos hace. Eso yo creo que está bastante claro, ¿verdad? Que Dios nos llama cuando quiere, porque Él tiene en su mente y en ese diseño para nosotros, tiene propósitos y tiene metas. Esa es la atribución suya, estar constantemente llamándonos a nosotros los seres humanos para diferentes cosas. Y si aquí se abriera la oportunidad, aquí habría historias según la cantidad de personas que hay aquí. Historias diferentes, variadas, de cómo es que ese Dios se acercó a nuestra vida y cómo la ha transformado. Amada iglesia, en un mundo tan difícil, no hay manera de explicar que este proyecto que el evangelista llama el reino de los cielos haya perdurado hasta el día de hoy, a no ser porque una voluntad suprema lo haya determinado. ¿Usted sabe cuántos enemigos tiene el reino de Dios? ¿Sabe a cuántas personas, por intereses de una u otra índole, les convendría que el reino de Dios fuera un proyecto fracasado? Y mire la iglesia del Señor hasta donde ha llegado. Hoy usted y yo podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor con todos los problemas de la vida. Hasta aquí me ha traído Dios con todas las que he pasado. Hasta aquí me ha ayudado el Señor con todos los fracasos que he tenido, porque eso es parte de la voluntad de Dios, del propósito de Dios.
mantenerte a ti y a mí de pie sobre la roca inconmovible que es su Hijo Jesucristo. Son muchas y variadas razones por las que a algunos sectores de nuestro mundo no les convendría que haya gente que tenga la estirpe de un hijo o una hija del reino de Dios. Me imagino que a usted le pasa como a mí, que cada vez que alguien nos critica o que nos enteramos, ¿verdad?, de que alguien nos critica por causa de nuestra fe, hay algo en nuestro interior que nos dice, eso también es parte del llamado. Eso también es parte del propósito de Dios, porque no se nos anticipó que íbamos a estar exentos de problemas en este mundo. Al contrario, el Señor lo que dijo fue lo contrario. En el mundo tendrán aflicción. Así que no se trata de vivir una vida placentera en todos los sentidos. Claro que la fe produce satisfacción. Claro que la fe produce dicha y produce felicidad. Pero al mismo tiempo hemos de encontrar escollos en el camino y a través de esa misma fe se nos ha garantizado poder superarlos. Pues ese es el primer aspecto que quiero resaltar en la mañana de hoy. Que así como Jesús llamó a aquellos primeros discípulos y llamó a estos 70 o 72, dependiendo de la versión, el número para nada es importante. Lo que estamos señalando es la atribución de nuestro Dios para llamarte. De esa misma manera llama a la iglesia en este mundo que nosotros decimos caído, que nosotros decimos difícil, que nosotros decimos con tantos retos. A este mundo fue que Dios llamó a la iglesia. En este mundo es el que nos ha tocado vivir y sobre él es que tenemos que dar cuenta. Y ese llamado, amada iglesia, se ha mantenido a través de la historia y a través de cada ser humano. Y cuanto dure esta vida, seguirá llamándonos con una insistencia y amor tales que a veces tenemos que aceptar raya en lo incomprensible. Se nos hace difícil en ocasiones entender cómo es que ese Dios que llama a los seres humanos para darle oportunidades sigue llamándonos a pesar de nuestras respuestas. Sigue llamándonos a pesar de nuestra indiferencia. A veces es difícil, ¿verdad?, comprender esa clase de amor incondicional que Dios tiene para cada uno de nosotros y de nosotras. ¿Cuánto amor hay que tener para escuchar todos los días los diferentes problemas de este mundo en cualquier rincón y seguir creyendo que tener una vida digna y justa para todos los componentes de la creación, entiéndase seres humanos, pero más allá de eso, es algo alcanzable? Yo creo que Dios está empeñado en ese proyecto. Que llegue el día en que todos los seres humanos, no ha llegado el día, ¿verdad que no? No ha llegado el día de que todos los seres humanos participemos de una vida digna. No ha llegado ese día, ¿verdad que no? Pues a eso aspiramos en el nombre del Señor. El Dios que nos llama no es solo el Dios que nos apoya y nos respalda. Claro que eso es parte. Y que sabe lo que hace. Es también el Dios que camina con nosotros en cada batalla de nuestra vida. No importa si esta se da en el exterior o muy profundo en el interior. ¿Cuántas batallas hemos librado en ambos sentidos? La que tiene que ver con nuestras circunstancias fuera de nosotros, ¿verdad? Con cada problema que nos enfrentamos en nuestro diario vivir. Pero, ¿y qué tal esas batallas que se libran adentro? En lo profundo de nuestro interior. Y que a lo mejor ahora mismo están latentes en nuestro ser.
Y que a lo mejor ahora mismo le estamos diciendo al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame a cargarla. ¿Mm? Y que a lo mejor nadie más se ha enterado, solamente usted y Dios. Y Dios nos dice, eso es parte de mi llamado, porque en cada situación te voy a hacer crecer, te voy a compartir mi gloria. Así que cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida no es una opción, es parte de nuestro compromiso por el hecho mismo de existir. Existimos porque alguien quiso que así fuera, o fue casualidad del destino. Si no fuera así, sabrá Dios dónde estuviéramos en este momento y no en la casa de Dios. Pero les dije que eran 2 puntos, ¿verdad? Ese punto sobre el llamado de Dios y sobre su atribución para llamarnos cuando quiere, está claro, ¿verdad que sí? Pero para mí, en relación a la lectura, el otro punto es todavía más problemático porque no tiene que ver con Dios. Y digo problemático en un sentido, en este sentido, porque cuando Dios llama a uno y uno no obedece el llamado de Dios por la razón que sea, uno se busca tremendo problema con ese Dios. Mire, y podrá toda la vida estar en resistencia a ese Dios a costa de mucha infelicidad. Por eso digo problemático, ¿verdad? Pero ahora, en el sentido que digo que este otro punto que les voy a compartir es problemático, es por lo siguiente. Los 70 habían aceptado el llamado, fueron a la misión, pero su fervor y euforia los llevó a exagerar un poco en el resultado de la misión. ¿Se acuerdan, verdad, lo que leímos que ellos dijeron cuando regresaron de la misión? Jesús les mandó por el camino y les dijo, mira, no lleven ni comida, no lleven ni otra muda de ropa. Cuando entren en una casa, si no los quieren recibir, no importa, sigan de largo. Si los reciben, pues dejen el saludo de la paz, etcétera. ¿Verdad? Pues ellos fueron muy contentos y muy fervorosos, y cuando regresan le dicen a Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Les dijo Jesús, para esto los envié. Solo que les dijo cosita adicional. Y yo creo que celebrar los grandes logros que nos permite el Señor es parte de la vida, ¿verdad? Pero si le prestamos atención al texto, me parece que exageraron un poco. Y dijeron, y entonces el Señor les dijo, ¿verdad? Como una manera, entiendo yo, de afirmar ese informe. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sabe que, verdad? Digo, yo sé que lo sabe, que a Satanás, eso fue lo que le ocurrió, ¿verdad? Cuando estaba en la presencia de Dios como un príncipe lleno de luz. Por eso, ¿verdad? Le pusieron Lucifer, ¿verdad? Un ser lleno de luz. Bueno, pero parece que al mirarse al espejo, exageró en la belleza que tenía. Y quiso ser igual a Dios e suplantar la posición de Dios. No nos pasa eso a nosotros, a los seres humanos. No ese es el problema del ser humano, cuando el egoísmo se interpone en nuestra vida y entonces Dios ocupa un segundo lugar. Y Dios afirma con ellos, yo vi a Satanás caer del cielo. Oiga, qué maravilla. Usted se imagina qué tremenda empresa.
y como que los eleva un poco y les sigue afirmando su llamado y les dice, yo les he dado esa potestad aún de dominar las serpientes y se la he dado sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. La iglesia sabe que tiene la autoridad para trascender el mal de nuestro mundo, o eso lo hemos olvidado, o los sinsabores y pesares de este mundo nos han confundido o nos tienen aturdidos para no reconocer el poder que emana de su presencia para que a través de nuestra vida tengamos autoridad sobre el mal. Y eso también lo celebramos aquí en esta mañana. Eso tiene que ver con su llamado, la autoridad que Dios le da, pero solo hasta un punto. Hasta que lo que usted o yo hagamos en nombre del Señor nos vaya a quitar la humildad. Qué peligro hasta lo que usted o yo creamos que merecemos cuando trabajamos para Dios vaya a dañarnos en nuestro orgullo. Y eso en esta mañana lo reprendemos con el Señor. Eso decimos como el Señor, sí, reconocemos la autoridad que tú nos has dado, pero más allá de eso que nos debe importar es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y usted, así como yo me pregunté, se preguntará, ¿y cómo se escribe nuestro nombre en el libro de la vida? ¿Cómo yo escribo mi nombre en el libro de la vida? Pues bien, entonces lo que yo sí les puedo decir es que cada vez que... Gloria a Dios. Lo que sí yo les puedo decir es que cada vez que Dios nos dé la oportunidad para hacer algo en su nombre, podamos pensar en esto. Con esto que yo hago y con los resultados que obtengo, ¿le doy la gloria a Dios o la quiero para mí? Y nosotros decimos, Señor, que la gloria sea tuya siempre. Si por algo el libro de Proverbios dice sobre toda cosa guardada, y eso quiere decir que lo demás está editado a esa exhortación, sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, es porque entendía el filósofo de la antigüedad el peligro que corremos al pensar que merecemos atributos aún cuando seamos plenamente capaces. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con nuestras capacidades. Sí, en nuestra vida hay capacidades que se pueden medir, ¿verdad? Por algunas cosas algunos instrumentos que se utilicen, pero no tiene que ver con nuestras capacidades, no tiene que ver con nuestra inteligencia, no tiene que ver con la disposición de un Dios que toma la iniciativa de llamarnos sin tener la necesidad para ello, nos incluye en su plan de salvación, y usted y yo estamos aquí un domingo por la mañana alabando su nombre y diciéndole a Dios, Dios, cuánta necesidad tenemos de ti. Y lo que tú permitas hacer en nuestra vida, también lo debemos a ti. Los demonios se nos sujetaban debajo de nuestros pies. Yo me imagino la alegría de los discípulos, pero es que no es para menos. No es para menos. Ellos habían respondido al llamado, fueron a cumplir la misión y habían regresado con éxito. Eso hay que celebrarlo. Pero si eso es así y nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, es inútil, no nos sirve de nada.
Así que una buena pregunta cuando nosotros pensemos en el llamado de Dios es pensar en eso, en ese concepto del Señor de la humildad. ¿Sabe que nadie tiene que definir la humildad por nosotros? Sí, porque hay muchos subdefiniciones de la humildad. No, pero que tú sabes que en este mundo no podemos dejar, ¿verdad? Hoy han oído, ¿verdad? No nos podemos quedar callados, que hay que responder, que esto, que sea aquello, que eso de poner la otra mejilla no es tal cual, literalmente, como lo podemos entender, sino que tiene otro significado. Sí, cierto, ¿verdad? Definiciones de la humildad. Defina la humildad de acuerdo a la palabra de Dios. Y a mí me parece que en este texto hay una clave importante. Nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Y esa aspiración de querer que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, eso no es orgullo. Eso es querer estar en la presencia de Dios cuando nuestro tiempo aquí termine. ¿Cuántas personas hemos visto caer con tristeza para ellos y para nosotros? ¿Cuántos líderes de iglesias hemos visto caer como ese rayo que contempló Jesús? Situaciones desgraciadas, muy lamentables. Pues usted sabe algo, ninguno de nosotros está exento. La realidad de la vulnerabilidad humana camina por ese hilo fino. Ahora, el día que usted crea que está tan arreguindado de Dios, que no es vulnerable, cuán importante es saber que somos susceptibles, que nuestras fuerzas son limitadas, que solas y solos no podemos, que la preciosa sangre de Cristo superó nuestro orgullo. Cuando eso es parte de nuestra vida, entonces podemos decir que Dios decida si merecemos o no escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Pero si es así, Dios, si es así, estaremos eternamente agradecidos. A mí me toca renunciar, me toca morir, me toca entregarlo todo. Y en esta mañana tenemos un símbolo. Le voy a pedir al equipo ministerial que se acerque a la mesa del Señor, porque tenemos un símbolo delante de nosotros muy importante. Se trata del pan y el vino, como en este caso, ¿verdad? El producto de la vid. Y digo un símbolo importante porque ellos representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que mientras escuchamos un cántico, nosotros y nosotras vamos a reconocer que la presencia de nuestro Dios está aquí en esta mañana. Son nuestra esperanza, son vida y libertad.